¿o no? De todas maneras. Por lo tanto, aquí vamos a encontrarnos algo interesante dentro de estos 20 versículos que vamos a estar mirando por lo menos hasta las 3 de la tarde, vamos a estar aquí. Eso, dijeron amén. Qué bien, ¿eh? ¿Estamos bien, eh? No, hermano, tranquilo. Usted sabe que no nos pasamos de la hora. Y vamos a estar mirando acá algo interesante. ¿Ya lo abrió, sí? ¿Ya lo tiene ahí? Por supuesto que sí. El libro de Apocalipsis, ¿no? Le pregunto, ¿le asusta el libro de Apocalipsis a usted? ¿O no? ¿No le asusta? Fíjese que a algunos sí. Como que les da algo el ir a estudiar el Apocalipsis en forma profunda. ¿Sabe? Uno de los objetivos del escritor, ¿cierto?, de Juan, era animar a la iglesia en este contexto de a fines del siglo I, cuando más o menos fue escrito, ¿no? Y el mensaje era animar a la iglesia, animarla, levantarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo una iglesia también perseguida en ese contexto, ¿no? Perseguida por las autoridades imperantes en ese mundo, ¿no? Y este mensaje de ahí, de Patmos, ¿no? Porque donde estaba Juan, estaba ahí, ¿no? Estaba en un hotel cómodo. ¿Dónde estaba Juan? Ya, ¿y qué estaba pasando ahí? ¿Estaba de vacaciones? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Estaba preso. Claro, por predicar la palabra, ¿no? Y desde ahí, desde la cárcel, Juan dijo, es que hay que animar al pueblo. Hay que levantar al pueblo porque era un pueblo perseguido. Perseguido hasta por Nerón. ¿Ubica a Nerón usted? ¿O no? ¿Sí? Hasta Nerón perseguía a la iglesia y Nerón estaba también presionado porque decía, estos cristianos también van en contra de estas autoridades, ¿no? Del gobierno imperante, y también tenían miedo, decía Nerón, que los cristianos podían quemar la ciudad. Mira lo que decían. ¿Y qué pasó después? Se quemó la ciudad. ¿Y a quién le echaron la culpa? A los cristianos. ¿Y quién quemó la ciudad? Nerón. ¿No? Entonces, estas cosas tremendas, y era para animar a la iglesia. Quiero leer de este librito interesante, ¿no? Apocalipsis, comentario bíblico, de un biblista especialista en el Apocalipsis, ¿no? Juan Stam. A lo mejor usted lo ubica, a lo mejor lo ha leído, ¿no? Y él dice en su comentario lo siguiente, por favor. Algo raro ha pasado con este libro, dice el escritor, ¿no? Por Apocalipsis. Fue escrito para quitarles el miedo a los cristianos de Asia Menor en el siglo I. Quitarles el miedo. Pero ahora tiene el efecto opuesto, dice Juan Stam. Llena de miedo a muchos lectores. Por eso le preguntaba si a usted le da miedo de repente ir y estudiar el Apocalipsis. Juan Stam dice, pareciera que esto está pasando. Ellos, los del siglo I, vivían amenazados. Lo recibían como esperanza el libro de Apocalipsis. Nosotros, que vivimos tranquilos, lo recibimos a menudo como casi amenazante. Algunos hasta sufren pesadillas con las dantescas imágenes de Juan, y predicadores oportunistas las explotan para ejercitar un terrorismo apocalíptico. Al contrario, el Apocalipsis es un mensaje de esperanza en Cristo que debe llenarnos de gozo, ¿o no? Y quizás de repente hay cristianos que leen y dicen, wow, el dragón, da miedo el dragón que aparece en Apocalipsis. La bestia, da miedo, ¿no? Entonces, estas cosas no, el libro de Apocalipsis es para la esperanza de la iglesia, es para animar a la iglesia. Por lo tanto, usted tiene que leer Apocalipsis, ¿o no? ¿Cuántos han leído Apocalipsis? ¿Sí? ¿Y han entendido harto? Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Pero bueno, vamos viendo el capítulo 1 en esta mañana. Y dice, la revelación de Jesucristo. Lo primero, el título que está colocando dice, revelación de Jesucristo. Usted sabe
que la Biblia, ¿no?, en el original no tenía estos títulos. La Biblia estaba escrita así, todo seguido. En el Antiguo Testamento en hebreo, ¿sí? Y era todo seguido. Los que empezaron a estudiar y traducir de buena manera la Biblia fueron colocando estos títulos y separando por las ideas, ¿no?, que aparece el texto. Y esto nos ayuda a nosotros a entender la Biblia hoy día. Y miramos, ¿no?, el título hermoso, la revelación de Jesucristo. Si nosotros queremos predicar este evangelio, debemos saber quién es Jesucristo, ¿o no? Si usted no sabe quién es Jesucristo, ¿de qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a decir de Jesús? Y acá entonces nos vamos a encontrar con algo interesante. La revelación de Jesucristo, vamos al versículo 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Imagínense, siglo I, al finales del siglo I, esta palabra ya está escrita y dice los tiempos están cerca. Usted podría decir, no, ya estamos en el 2024, ¿no?, el tiempo cerca. ¿Cuántos días de Dios llevamos? 2 días, ¿o no? 2 días de Dios lleva la historia de este mundo, ¿sí? Porque un día son como, claro, como 1000 años. Llevamos 2 días apenas. Entonces sí, las cosas, el tiempo está cerca, ¿sí? Juan, versículo 4. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Usted encuentra algo ahí de Jesús? ¿Ya conoce a Jesús ahí, mirando estos versículos? ¿Quién es Jesús? ¿Es testigo fiel? ¿Qué más dice? Es el primogénito, ¿sí? El que nos amó, ¿cierto? El que nos amó, el que lavó nuestros pecados, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿no? Por lo tanto, aquí ya hay una revelación de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Qué interesante, ¿no? Ya miramos algo que Él nos está diciendo. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Versículo 8, ¿qué dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, ¿usted cree en el Todopoderoso? En el alfa y la omega, alfabeto griego, la primera letra y la última letra, alfa y omega. Este es un significado hermoso, eternidad. Jesucristo es eterno, principio, fin, todo está en Él. Ese es Jesús, el Cristo, el Señor de todas las cosas, Señor de su corazón, Señor de su vida, el único que se entregó por usted para el perdón de sus pecados, el que llegó en humildad y el que nació en un pesebre, humilde, ¿cierto? Que dejó toda su gloria, el que creció con su familia, cumpliendo la ley que Dios había dejado al pueblo, el que se acercó al necesitado, al leproso, al pecador, a la viuda, al que sanó, que hizo milagros, que alimentó a miles. ¿Con cuántos?
¿Con 2 y 5? ¿2 qué? 2 peces, ¿sí? Y 5 panes, 5 piezas de panes. El que hizo los milagros, el que vino a la cruz, que murió en la cruz, que lo anunció, que Él venía a morir en la cruz, pero que también dijo que se iba a levantar al tercer día. Y así fue, se cumplió la palabra y volvió a la gloria, donde Él estaba, ¿sí? Él es el alfa y la omega. Y en ese Dios usted cree. Y yo también, ¿no? Evidente. Y somos un cuerpo que creemos, somos una iglesia que creemos en el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Porque, hermano querido, Él viene. Téngalo seguro en su corazón, con esperanza. Él viene. Ah, pero pastor, de muchos años están diciendo que viene y todavía no viene. Pero nuestra fe es la esperanza. Sí, Él va a venir. Él va a venir. Así que espérelo, pero espérelo preparado. Yo, Juan, dice versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Sabe? Esta isla queda más o menos al frente de Turquía, digámoslo, más claro, ¿ya? De Turquía, frente a Turquía. No es una isla tan grande, ¿no? Pero ahí estaba encarcelado ya Juan en Patmos. Hay una causa. ¿Por qué estaba preso? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan, hermanos queridos, le tenían miedo a Juan, porque él también predicaba con autoridad, hablaba del reino de Dios, hablaba de un rey, hablaba del amor del alfa y el omega, y era peligroso Juan para la autoridad que había en ese tiempo, porque su mensaje arrastraba a las personas a creer realmente en el Salvador, en el Rey, en este Rey Jesucristo. Por eso, como era peligroso, te fuiste a la cárcel. Qué fuerte, ¿no? Por predicar el Evangelio. ¿Y usted se iría o no a la cárcel por la palabra del Señor? ¿Ah? ¿Nos iríamos? Que le digan a usted, ¿sabe? Usted no puede predicar más si no se va a la cárcel. ¿Usted dejaría de predicar? Es complicado, ¿no? En el contexto. Nos daría miedo quizás, por supuesto. Pero sabemos que el Señor va con nosotros. Apocalipsis, revelación, fue escrito, ¿no? Dando a conocer que ya la victoria está ganada. Está la victoria. Y es por eso que anima al pueblo. Pueblo sigue avanzando. Pueblo cree en el alfa y el omega porque la victoria ya la tenemos. Por eso es que animaba a la iglesia. Pero ahí estaba preso Juan. Y dice entonces, contando esta experiencia, yo estaba en el Espíritu. Es decir, había Juan comunión con el Espíritu Santo. Porque habla con mayúscula, ¿no? Siempre lo digo, cuando la Biblia habla la palabra Espíritu y está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Bueno, entonces yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día? Día del Señor. Quedamos ahí. ¿Qué día sería? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento los discípulos y todos comenzaron a juntarse el primer día de la semana, dice, para alabar y bendecir al Señor. Y el primer día de la semana en el Nuevo Testamento es domingo. ¿Ya? Y el domingo entonces Juan estaba, porque lógicamente lo miramos a lo mejor entre líneas, ¿sí? Juan en su disciplina, el primer día de la semana, alababa al Señor, a pesar de estar preso, él alababa al Señor, estaba en comunión en el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una gran voz, comunión con el Espíritu. ¿Podríamos dudar de lo que Juan
nos va a mostrar en lo que está recibiendo? ¿Podríamos dudar? No podríamos dudar. ¿Por qué? Porque está ahí diciendo en comunión con el Espíritu. Y el Espíritu es Dios mismo, ¿o no? Es la tercera persona de la Trinidad. Acuérdese de aquello. Nosotros creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es uno. ¿Sí? La misma esencia. Interesante, ¿no? Pero escuchó entonces Juan, oí detrás de mí una gran voz que, como de trompeta, ¿qué decía? Entonces le preguntamos a Juan nosotros, ¿qué te decía Juan? Yo soy el alfa y la omega. Otra vez, hermano. El alfa y la omega. El primero y el último. ¿Qué le dicen a Juan? Escribe en un libro lo que ves. Por lo tanto, cuando dice lo que ves, si está preso, no es que ande mirando otras cosas, sino que lo que estamos viendo es el desarrollo de una visión que Juan está teniendo en la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, lo que ves Juan tienes que escribir. Y envíalo. Gracias, hermano. Y a las 7 iglesias que están, ¿dónde? En Asia. A las 7 iglesias. Y ahí está, ¿o no? ¿Cuáles son las 7 iglesias? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7. Podríamos mirar hasta aquí, algunos dicen 7 es un número, ¿o no? Y se dice que 7 es el número perfecto. Las 7 iglesias. Y estas iglesias todas tenían su característica, pero eran iglesias. Cuando hablamos de iglesia, otra vez repito, que son personas. La iglesia son personas, ¿sí? Por lo tanto, cada una de ellas tenía una característica que alguna vez hicimos un estudio, ¿se acuerdan? De las 7 iglesias, nos fuimos iglesia por iglesia, ¿ya? Y estas cartas entonces fueron escritas. Esta carta fue escrita para las 7 iglesias. Podríamos decir también que estas cartas fueron cartas circulares, es decir, una circular para todas las iglesias, ¿ya? Y lo interesante de estas cartas, porque a cada iglesia se le dio a conocer cómo era la iglesia, los defectos que tenía la iglesia, lo que tenía que cambiar la iglesia, pero también lo bueno que tenía la iglesia. Y lo interesante es que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso recibía su carta por todas las características que el Señor le estaba hablando, pero esa carta también después Esmirna la recibía, lo que le decían a Éfeso. Y así sucesivamente. Por lo tanto, todas las iglesias sabían el mensaje que le llegó a cada una. Y esto era un mensaje que lógicamente confrontaba la realidad de la iglesia. A las 7 iglesias que están en Asia. Hoy día podemos decir que estas 7 iglesias, y dicen aquellos que desarrollan en el estudio profundo del Apocalipsis, que estas 7 iglesias representan hoy día la iglesia cristiana que está en todo el mundo. Por lo tanto, estos mensajes son también para nosotros. No es una historia, no es algo, sí, esto pasó allá, en el siglo fines del 1, no. Es un mensaje para ti y para mí, ¿no? Y desde acá tenemos que nosotros tomarlo y vivirlo y aplicarlo en nuestra vida. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi, ¿qué es lo que vio? 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Está viendo la visión. Y evidentemente estas 7 candeleros, claro, representan las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias, pero también, insisto, representa hoy la iglesia cristiana y están recibiendo este mensaje. Y imagínense cómo habrá quedado Juan mirando esta visión en comunión con el Espíritu Santo y que esto está recibiendo, ¿no? Un candelero.
Vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo, nuestro Señor, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Va usted con esta mente que nosotros tenemos y en la imaginación? ¿Cómo ve usted también esto? ¿Cómo es el vestido que usted está viendo? ¿Cómo lo ve? Claro, usted lo ve blanquito, ¿cierto? ¿Y cómo habrá sido ese cinto de oro? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ah? Brillante en comparación con el blanco, ¿sí? ¿Qué representaría ese blanco? Pureza, santidad, ¿no? Y el oro, calidad, ¿no? Delicadeza en un sentido también, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de mar de cristal, ¿sí o no? ¿Sí? Todo eso, calles de oro, era porque esos metales, igual que hoy, eran lo importante en ese tiempo. Y cuando aparecen esto en estas visiones, está hablando de lo mejor, está hablando de calidad, está hablando algo que está dedicado, ¿no? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Uy, eso asusta, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿Asusta eso? Sus ojos. Pero no es que sean así, sino que dice, ¿cómo? Llama de fuego. ¿Cómo? ¿Sí? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Usted ha ido al Salto del Laja cuando tenía agua? En invierno, ¿cierto? Porque en el verano repoca agua. ¿Se ha ido acercando usted al Salto del Laja? ¿Se ha ido acercando? ¿Cada vez más ahí al agua? ¿Cómo suena eso? Y eso que es un poco nomás de agua. Imagínense como dice el texto. Estruendo de muchas aguas. Su voz. Estamos hablando de la autoridad de la voz de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. Y es Dios el que nos habla a nosotros, ¿o no? ¿Y cómo nos habla Dios hoy? Con la palabra, ¿cierto? La palabra es la que nos habla a nosotros. ¿Y la palabra nos habla fuerte? ¿Será como estruendo de muchas aguas la Biblia? Si usted comienza a mirar el mensaje y lo que nos enseña la palabra, yo le aseguro que son como aguas tremendas en su autoridad, la Biblia. Claro, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una espada aguda de 2 filos. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué es con una espada de 2 filos? La palabra, ¿no? La espada de 2 filos, que daña cuando entra y daña cuando sale. Espada de 2 filos. Cuando nosotros vamos a la palabra nos desnuda, nos confronta nuestra ¿me enredo en esta palabra? De pecado. Eso mismo. ¿Lo entendió lo que quiero decir o no? Pecaminosidad. Me salió. ¿Sí? Nos enfrenta, porque somos pecadores. Y cuando vamos a la palabra, ¿o no? Nos traspasa el alma, ¿no? Por lo tanto, ahí nos dice con fuerza, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan, en la visión. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, y esto es lo lindo, ¿no?
no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y omega. Yo soy. Hermanos queridos, Dios, el Señor, todos los días nos dice, yo soy el primero y el último. Porque Él está con nosotros. Está con nosotros. Hermanos queridos, que esto a usted le dé esperanza. ¿Se da cuenta? Porque el que va con nosotros es el primero y el último, el todopoderoso, el que tiene esa espada de dos filos, el que tiene ese rostro como el sol, que cuando resplandece en su fuerza, hermanos queridos, fuego consumidor. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor que usted cree. El de la revelación. El que nos amó, nos lavó de nuestros pecados. El que nos hizo reyes. El que viene en las nubes. El que todo ojo lo verá. ¿Se da cuenta en quién cree usted? Por eso, si la iglesia quiere moverse, quiere avanzar, quiere predicar, tiene que conocer en quién cree. Y este capítulo 1 nos enseña características, quién es nuestro Señor, quién es el dueño de esta iglesia, que es el Señor. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, creamos, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Hermanos queridos, Dios a través de Jesús vive, ¿o no? Vive. No es que haya sido que murió en la cruz y quedó en la cruz, no, Él vive. Él vive y nosotros creemos en que Él hoy, Jesús, el Cristo, está a la diestra de su Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y aquí confirma otra vez el texto, en esta visión, le confirma a Juan. Y estuve muerto. Claro, estuvo muerto, ¿no? 3 días, estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así sea, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Claro que sí. Él es el dueño de la vida. ¿O no? Él es el dueño de la vida y la da y la toma cuando Él quiere, porque Él es perfecto, perfección. Y Él nos hace caminar en esta fe para creerlo. Entonces, Juan está ahí recibiendo esta visión, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de aquello? ¿Eran ángeles acaso estos de las 7 iglesias? Se da a conocer que eran los encargados de la iglesia o los pastores de la iglesia, de estas 7 iglesias. ¿Ya? Son los ángeles de las 7 iglesias. En otras palabras, sí, estos responsables de la iglesia. ¿Se da cuenta? Responsables de las iglesias. Hoy día, ¿quién es el responsable de la iglesia? Aquí. El pastor. ¿Se da cuenta por qué cuando usted se despide de mí después del culto y me dice, uy, pastor, que está helado? Yo siempre le digo, estaré muerto, hermana. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque es tremenda responsabilidad predicar la palabra de Dios. Y yo estoy nervioso, pues, hermano, predicando la palabra del Señor porque no tengo que equivocarme. Y mi sistema nervioso me hace colocar helado. ¿Se da cuenta lo que es eso? Porque siento la responsabilidad de lo que es estar a cargo de la iglesia. Una vez un profesor me dijo, mira, pastor, la responsabilidad que tú tienes en la iglesia es que todos los que vienen a la iglesia se vayan a la eternidad con el Señor. Tremenda responsabilidad.
Y evidentemente yo quiero que usted se vaya con el Señor. Y por eso predicamos la palabra, por eso le hablamos del Señor, por eso le decimos vuelva, por eso le decimos por favor dejemos el pecado, volvámonos a Cristo, entendamos quién es el Señor, caminemos juntos con el Señor. Es tremenda responsabilidad, hermano, porque un día me van a llamar a cuenta a mí también. ¿Se da cuenta de eso? Por lo tanto, a estos que eran las 7 iglesias, cada uno tenía encargado, tenía un pastor, y la visión entonces dice, estos son las 7 estrellas de los ángeles, de las 7 iglesias, estos que están a cargo, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, y este mensaje es para ellas, para las iglesias, estas iglesias que eran perseguidas, estas iglesias que tenían la presión encima de la autoridad romana que los querían hacer desaparecer. Fíjese que en un principio la iglesia cristiana, con el imperio romano y todo, estaban súper bien. Porque los cristianos estaban calladitos, estaban tranquilos. No sé si ubica el concepto, la praxis romana, ¿no? Cuando los romanos se pusieron de acuerdo y dijeron para que estos cristianos estén todos bien y poder que el pueblo esté unido con nosotros, le vamos a dar comodidad, y arreglaron los caminos, acueductos, hicieron todo para que el pueblo estuviera bien y estuviera tranquilito. Y los cristianos se acomodaron un poco a eso. Pero llegó un minuto en que evidentemente el evangelio comenzó a moverse con fuerza, los líderes empezaron a predicar la palabra, empezaron después a ser perseguidos, y ahí el cristianismo comenzó a ser perseguido por las autoridades porque eran peligrosos. Era peligroso. ¿Por qué murió Esteban? El primer mártir de la fe. Porque predicaba la palabra, porque hablaba de este evangelio. Y ahí ya, iglesia perseguida, iglesia que la querían hacer desaparecer, y las autoridades romanas se fueron en contra de este nuevo movimiento cristiano. Hoy día nosotros estamos recómodos, ¿no? Usted a lo mejor habla de Cristo en la pega, en la oficina. ¿Lo persiguen? No. ¿Le dicen algo? No. Pero puede llegar un momento, ¿no? ¿O va a llegar algún momento en que nos van a perseguir? Ya se está prohibiendo leer la Biblia en varios países. Algunos hace mucho, otros que recién están prohibiendo ya predicar la palabra. ¿Ah? En los colegios, líbrenos el Señor. Pero cuando llegue ese minuto, le decimos, Señor, ayúdenos a saber confrontar la etapa que estamos viviendo. Por lo tanto, queridos hermanos, este capítulo 1 es para que usted tenga esperanza, es para que usted se anime, es para que usted conozca en profundidad en quién cree, que es Jesús. Y aquí usted ya ha ido entendiendo quién es Jesús. Por lo tanto, hermano, usted no puede quedarse tranquilo ahora. Usted no puede decir, sí, yo creo en Jesús. Hermanos queridos, tenemos que inquietarnos, a movernos, a hablar del Cristo, del Alfa y la Omega. Porque esto es para animar al pueblo, insisto. Vivir con esperanza, creer en el Señor aún más y moverse aún más. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, que este sea el fundamento completo de su fe y de avanzar en conjunto como iglesia. ¿Sí? ¿Le motiva? ¿Le insta a seguir creciendo? Hermano, esto no es un juego. Cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de salvación, de vida eterna, esto no es un juego. Esto es algo serio. Porque un día el Señor viene. Y un día el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste en tu tiempo con este evangelio? Que es la verdad de Jesús en tus manos, en tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Es que tuve miedo de ti, Señor,
y por eso guardé el talento que me diste. ¿Se acuerda de la parábola? ¿Ah? O lo multipliqué, Señor. Hablé de ti. Dije quién eres. Dije lo que eres. Dije lo que viniste a hacer. Dije que eres salvación, que eres vida eterna. Hermanos queridos, nosotros somos parte de estas 7 iglesias, de este mensaje, porque hoy, siglo XXI, representamos este mensaje que es para nosotros. Por lo tanto, hay tarea. Para los que no han estudiado el mensaje de las 7 iglesias, se va con una tarea para la casa. Diga, usted pregúntese, ¿y cuál es el mensaje para estas iglesias? Y del capítulo 2 en adelante está el mensaje para las 7 iglesias. Ojalá que usted lo lea. Y cuando usted lea estos 7 mensajes, diga, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué iglesia estoy? ¿Y qué es lo que tengo que cambiar? ¿Y qué es lo que tengo que producir para la gloria del Señor? Amén. Póngase en pie. Espero que no le dé miedo el Apocalipsis, ¿cierto? Espero que no tenga miedo de profundizar. Ya creo que debiéramos saltarnos, para los que ya han estudiado, las 7, ¿o no? Los 7 mensajes de la iglesia, ¿o los seguimos viendo? ¿Qué le parece? ¿Los repasamos? ¿Una por una, de nuevo? ¿Cuántos han leído? Sí, pues ya los prediqué, pues por eso digo, por eso estoy preguntando. ¿Pero hay algunos que no lo han visto? ¿Ah? ¿Han visto los 7 mensajes? Por eso pregunto, ¿los repasamos de nuevo? ¿Sí? Repasémoslo. Y después de terminarlos, nos evaluamos. Y caemos de rodillas y pedimos perdón al Señor. ¿Le parece o no? Ya, entonces, acuerdos son acuerdos. ¿Sí? El capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Vamos a profundizar ahí. ¿Ya? La pregunta es, ¿estoy yo en eso o no? Ahí nos respondemos. ¿Le parece? ¿Sí? Muy bien, oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos insta a profundizar para conocer realmente al Salvador del mundo. Gracias, Dios, porque la Biblia es un tesoro inagotable. Encontramos este mensaje profundo, vivo, eficaz para nuestra vida. Ayúdenos, Dios, denos disciplina en este estudio de la palabra. Denos disciplina para aplicar después lo estudiado y ser verdaderos cristianos. Señor, aquí estamos agradecidos porque tú eres el Señor de nuestra vida. Y hoy día decimos una vez más que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, porque tú eres eterno, eres el Señor. Gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, entonces capítulo 2, léalo en casa, venga preparado y lo seguimos estudiando. Amén. Cantamos con este lindo grupo que tenemos, damos gracias por ellos, que domingo a domingo están siempre, ¿no?